No se olviden que su práctica, la práctica número 1 es hasta el día de mañana, ¿no? Entonces vayan terminándolo a los que les falta, a los que no también ya lo deben tener hecho, algunos ya lo han debido enviar, pero a los que les falta, vayan terminándolo, ¿ya? Entonces, como les decía, a los que no estaban al principio de la clase, hoy día vamos a entrar con lo que son el diseño estructural de canales, ¿no? Entonces, como introducción, fíjense que los canales son conductos que sirven para el transporte del agua, desde el punto de captación hasta el punto de entrega para su uso, ¿no? Generación de energía eléctrica, riego, uso poblacional, entre otros, ¿no? Generalmente los canales, ya que se utilizan en las plantas hidroeléctricas, son revestidos. En cambio, por razones de costo en lo que se refiere a la inversión inicial, en la mayoría de los casos, los canales, por ejemplo, con fines de irrigación, se dejan sin revestir. Ahora, para el diseño de estructuras, ya de canales, el ingeniero deberá conocer los tipos de materiales, dimensiones apropiadas, el refuerzo de acero en proporciones normadas para proporcionar estabilidad hidráulica y estructural, ¿no? El diseño hidráulico nos proporciona una capacidad adecuada para la estructura del canal cuando se quiere conducir el flujo, ¿ya?, a una profundidad deseada, un borde libre adecuado, ¿no?, en caso de avenidas. También permite la disipación de energía con turbulencia mínima aguas abajo de las estructuras, una proporcionalidad estructural en algunas transiciones, ¿ya?, para minimizar las pérdidas de carga hidráulicas, ¿no? Entonces, los canales son conductos que sirven para el transporte del agua, ¿ya? Desde el punto de captación hasta el punto de entrega para su uso, ¿no? Puede ser para generación eléctrica, riego, uso poblacional, entre otros. Generalmente, los canales que se utilizan en las plantas hidroeléctricas son revestidos, ¿ya? Pero en cambio, por razones de costo, ¿no?, en los casos de los canales para fines de riego no son revestidos, ¿ya? Ahora, para el diseño de estructuras de canales deberemos conocer los tipos de materiales, las dimensiones adecuadas, el refuerzo del acero en proporciones normadas para proporcionar la estabilidad hidráulica y estructural, ¿no? El diseño hidráulico, ¿qué nos va a proporcionar? Una capacidad adecuada para la estructura del canal cuando se quiere conducir el flujo a una profundidad deseada, ¿ya? Un borde libre adecuado en caso de avenidas. También nos permite la disipación de energía con turbulencia mínima, aguas abajo de las estructuras. Una proporcionalidad estructural en algunas transiciones para minimizar las pérdidas de carga hidráulicas, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, el canal en la ciudad de Horten, en Noruega, ¿ya? Ahora el estudiante deberá aplicar sus conocimientos adquiridos en la materia de hidráulica 2 y verificar el diseño hidráulico para conseguir los objetivos antes planteados. El diseño estructural nos va a proporcionar un espesor adecuado de concreto y patrones de acero para refuerzo, ¿no?, para resistir momentos de flexión, fuerzas hidrostáticas y esfuerzos de corte originados por cargas en la estructura, ¿ya? La estabilidad del canal nos proporciona dimensiones estructurales
adecuadas, de manera que para la mayoría de los materiales del suelo de fundación, ¿no?, la estructura será, 1, resistente al deslizamiento y al volteo. Una estructura que previene la infiltración, evitando la remoción de materiales de la fundación. Y una estructura que su fundación esté sometida a presiones menores que la máxima presión portante permitida. Entonces, el diseño estructural nos va a proporcionar un espesor adecuado de concreto y patrones de acero para el refuerzo, para resistir momentos de flexión, ¿ya?, fuerzas hidrostáticas y esfuerzos de corte originados por cargas en la estructura, ¿no? La estabilidad del canal además nos va a proporcionar dimensiones estructurales adecuadas, de manera que para la mayoría de los materiales del suelo de fundación, la estructura será resistente al deslizamiento y al volteo, ¿no? Una estructura que previene la infiltración, evitando la remoción de materiales de la fundación, ¿ya? También una estructura que su fundación esté sometida a presiones menores que la máxima presión portante permitida, ¿no? Y también les muestro un ejemplo de otro canal, el canal de Saima, ¿no? ¿Cuáles son las cargas ahora que actúan en la estructura de un canal? Fíjense que la estructura de un canal debe ser capaz de resistir, ¿no?, cargas muertas, cargas vivas en la superficie, además de las presiones laterales, subpresiones, cargas transmitidas por automóviles, entre otros, ¿ya? Primero tenemos los pesos específicos de las cargas muertas, ¿no? Los pesos específicos de las cargas muertas comúnmente utilizados en el diseño estructural de canales son los siguientes. Fíjense, del agua, que ustedes ya lo conocen, de 1000 kilogramos por metros cúbicos, ¿no? De un relleno precompactado seco, 1600 kilogramos por metro cúbico. De uno saturado será de 2000 kilogramos por metro cúbico. De un relleno compactado seco, 1950 kilogramos por metro cúbico. De uno saturado, 2400. Y de un concreto, 2400 igualmente. Ya, estos son los pesos específicos de las cargas muertas en un canal. Entonces, la estructura de un canal debe ser capaz de resistir cargas muertas, cargas vivas, presiones laterales, subpresiones, cargas transmitidas por automóviles, entre otros, ¿ya? Y los pesos específicos están de acuerdo a la carga, ¿no? Puede ser agua, relleno precompactado, seco, saturado, relleno compactado, seco, saturado, o puede ser concreto, ¿ya? Las cargas vivas, uniformes que actúan en la cubierta de operación. Fíjense que las cubiertas de operación, ¿no?, en estructuras que utilizan perfiles, stop blocks, les vamos a llamar, son diseñadas para una carga viva uniforme de 150 libras por pulgada cuadrada. De otra forma, se utiliza una carga de diseño de 100 libras por pulgada al cuadrado, ¿ya? Las cubiertas o losas, ¿no?, para compuertas radiales requerirán de condiciones especiales de diseño estructural, ¿ya? Ahora, las presiones laterales. Fíjense que las presiones laterales, ¿no?, provienen de diferentes fuentes y actúan en los muros de la estructura, ¿ya? Dicha estructura deberá ser capaz de resistir los efectos de las fuerzas resultantes de esas presiones, ¿no?, por medio de la utilización de refuerzo de concreto. ¿Cuáles son estas cargas que producen presiones laterales? Tenemos primero al agua.
Fíjense que la presión de trabajo causada por el agua es de 62.4 libras por pie al cuadrado. Y la distribución de la presión tiene forma triangular, ¿no? Y la fuerza resultante actúa un tercio de la altura por encima de la base del diagrama de presiones, ¿ya? Entonces, otra de las cargas, tenemos a las cargas vivas, uniformes, que actúan en la cubierta de operación, ¿no? Que utilizan perfiles, los denominados stop blocks. Son diseñadas por una carga viva uniforme de 150 libras por pulgada al cuadrado. Ahora, las cubiertas o losas para compuertas radiales van a requerir de condiciones especiales de diseño estructural, ¿ya? Las presiones laterales, fíjense que las presiones provienen de diferentes fuentes y actúan en los muros de la estructura. Y esta estructura deberá ser capaz de resistir los efectos de las fuerzas resultantes de esas presiones por medio de la utilización de refuerzo de concreto. ¿Cuáles son esas presiones? Las presiones producidas por el agua, ¿no? La presión de trabajo causada por el agua es de 62.4 libras por pie al cuadrado, ¿ya? Y la distribución de la presión tiene forma triangular, ¿no? Ustedes ya lo conocen. Y la fuerza resultante actúa un tercio de la altura por encima de la base del diagrama de presiones. La tierra, fíjense, las presiones activas del terreno pueden ser determinadas por medio de la ecuación de Rankine-Coulomb, ¿ya? El diagrama de presiones también es de forma triangular como el del agua, ¿no? Con la fuerza resultante actuando a un tercio por encima de la base del diagrama. Debido a la similitud que existe con la distribución de las presiones del agua, la presión causada por el terreno es a veces considerada como una presión equivalente a la del agua. Valores considerados son adecuados para el diseño de las estructuras en pequeños canales, a menos que el suelo tenga características especiales. Estos valores considerados son adecuados para el diseño de estructuras en pequeños canales, ¿ya? También la sobrecarga del equipo de construcción y operación. Fíjense que los muros de la estructura deben ser diseñados, ¿no?, para resistir los efectos de la maquinaria pesada. Transmiten cargas a través del terreno adyacente a la estructura, ¿ya? Se utiliza un equivalente de carga adicional, ¿no?, de presión lateral del terreno a 2 pies de profundidad. Como resultado se tiene una distribución uniforme de la presión lateral del terreno, ¿ya? Rectangular, ¿no? Desde la superficie del relleno al fondo del muro, ¿ya? Entonces, otra de las cargas que produce presiones es la tierra, ¿no? Las presiones activas del terreno pueden ser determinadas por la ecuación de Rankine o por la ecuación de Coulomb. El diagrama de presiones es similar al diagrama del agua, ¿ya? Ahora, debido a esa similitud, ¿no?, que existe con el agua, la presión causada por el terreno es a veces considerada como una presión equivalente a la del agua, ¿ya? La sobrecarga del equipo de construcción y operación, ¿no?, otra de las cargas que tiene que soportar la estructura de un canal. Los muros de la estructura deben ser diseñados para resistir los efectos de la maquinaria pesada que transmiten cargas a través del terreno adyacente a la estructura. Se utiliza un equivalente de carga adicional de presión lateral del terreno a 2 pies de profundidad, ¿no? Y como resultado se tiene una distribución uniforme, ¿ya?, de la presión lateral del terreno. El hielo. Fíjense que las cargas del hielo en la estructura deben ser consideradas
Si se requiere que el canal esté en operación en época de invierno, en zonas frías, ¿ya? El viento, ¿no? Las cargas de viento en estructuras de irrigación pequeñas no están incluidas en los análisis estructurales y de estabilidad. Otras presiones. Tenemos las subpresiones del agua. Estas presiones son causadas por el agua que se infiltra por debajo y a lo largo de los lados de las estructuras hidráulicas, ¿ya? Reduciendo el peso efectivo de la estructura y por lo tanto son importantes en el análisis de estabilidad, ¿no? Las sísmicas generalmente imparten presiones adicionales a las del terreno y del agua, ¿no? Pero no son de mayor consideración en el diseño estructural de pequeñas estructuras de irrigación, ¿ya? Entonces les decía, otras cargas son el hielo, que deben ser consideradas si se requiere que el canal esté en operación en época de invierno en zonas frías. El viento, ¿no? En estructuras de irrigación pequeñas no están incluidas en el análisis estructural y de estabilidad. Otras subpresiones tenemos las del agua. Estas presiones son causadas por el agua que se infiltra por debajo y a lo largo de los lados de las estructuras hidráulicas, reduciendo el peso específico de la estructura y por lo tanto son importantes en el análisis de estabilidad, ¿no? Las presiones sísmicas generalmente imparten presiones adicionales a las del terreno y del agua, pero no son de mayor consideración en el diseño estructural de pequeñas estructuras de riego. Ahí les muestro otro ejemplo, el canal de María Cristina en Albacete. El coeficiente de deslizamiento. Fíjense que cualquier estructura no sujeta a presiones laterales diferenciales debe ser capaz de resistir efectos de deslizamiento, ¿ya? La resistencia al deslizamiento se desarrolla por el esfuerzo de corte a lo largo de la superficie de contacto de la base de la estructura y la fundación, ¿no? O por el esfuerzo de corte del material de la fundación misma, ¿ya? Ahora, el esfuerzo de corte, ¿no?, desarrollado por la cohesión es omitido y solo se toma en cuenta el esfuerzo de corte ocasionado por la fricción mecánica en la interfase de la base y fundación, ¿ya?, para el análisis al deslizamiento de pequeñas estructuras. Comúnmente se utiliza un coeficiente de deslizamiento admisible de 0.35, ¿no? A menos que el suelo tenga características especiales. Este puede ser expresado como la sumatoria de las fuerzas laterales actuantes paralelas al plano de falla asumido, dividido entre la sumatoria de las fuerzas que actúan normalmente plano de falla asumido, reducidas por la supresión, y esto nos va a dar 0.35, ¿ya? Entonces, el coeficiente de deslizamiento, fíjense, cualquier estructura sometida o sujeta a presiones laterales debe ser capaz de resistir efectos de deslizamiento. La resistencia al deslizamiento se desarrolla por el esfuerzo de corte a lo largo de la superficie de contacto de la base de la estructura y la fundación, ¿eh? O por el esfuerzo de corte del material de la fundación misma, ¿no? El esfuerzo de corte desarrollado por la cohesión es omitido, ¿ya? Y solo se toma en cuenta, ¿no?, el esfuerzo de corte ocasionado por la fricción mecánica en la interfase de la base y la fundación.
¿ya? Para el análisis al deslizamiento de pequeñas estructuras, ¿no? Comúnmente se utiliza un coeficiente de deslizamiento admisible de 0.35, a menos que el suelo tenga características especiales. Y esto lo vamos a expresar con la siguiente ecuación. La sumatoria de las fuerzas laterales actuantes paralelas al plano de falla asumido, dividido entre la sumatoria de fuerzas que actúan normalmente al plano de falla asumido, reducidas por la supresión, va a ser igual a 0.35. ¿Ah? Las consideraciones estructurales. El concreto reforzado. Aquí tenemos los esfuerzos admisibles, ¿ya? Fíjense en las estructuras estandarizadas de canales adjuntas, ¿no?, incluidas, que poseen espesor de concreto, tamaño y espaciamiento de barras de refuerzo, fueron diseñadas por el método de tensión de trabajo, basado en un esfuerzo de concreto de 4.000 libras por pulgada al cuadrado a los 28 días, y refuerzo de acero, un esfuerzo mínimo de trabajo de 60.000 PSI. Ahora, las tensiones de trabajo admisibles utilizadas son de 1.800 PSI de compresión para el concreto, ¿no?, y 24.000 PSI de tensión para el refuerzo de acero, ¿no? Para muchas de las estructuras pequeñas estandarizadas, el patrón de control en el diseño está dado por el espesor mínimo nominal de concreto y el esfuerzo mínimo de acero. En estos casos, los esfuerzos de concreto y acero pueden ser reducidos sin comprometer la integridad de la estructura. Los requerimientos mínimos de refuerzo, ¿cuáles serán? El refuerzo mínimo utilizado para diseño de canales debe ser de barras de media pulgada cada 30 centímetros. Cuando el refuerzo es colocado en una sola capa, cuando las caras expuestas de concreto son reforzadas, ¿ya? Entonces, las consideraciones estructurales son el concreto reforzado, los esfuerzos admisibles, ¿no? Las estructuras estandarizadas de canales adjuntas, incluidas, que poseen espesor de concreto, tamaño y espaciamiento de barras de refuerzo, fueron diseñadas por el método de tensión de trabajo, basado en un esfuerzo del concreto de 4.000 libras por pulgada al cuadrado a los 28 días, ¿ya? Y refuerzo de acero con un refuerzo mínimo de trabajo de 60.000 PSI. Entonces, las tensiones de trabajo admisibles, ¿ya?, utilizadas, no son 1.800 PSI de compresión para el concreto y 24.000 PSI de tensión para el refuerzo de acero. Y ahora, para muchas de las estructuras pequeñas, estandarizadas, ¿no?, el patrón de control en el diseño está dado por el espesor mínimo nominal de concreto y el refuerzo mínimo de acero. Los requerimientos mínimos de refuerzo deben ser barras de media pulgada cada 30 centímetros, ¿ya? Cuando el refuerzo es colocado en una sola capa o cuando las caras expuestas de concreto son reforzadas, ¿no? Ahí vemos algunas tablas de lo que son el refuerzo de acero en una sola cara y el refuerzo en dos caras. Por ejemplo, si tenemos revestimientos menores a 10 centímetros, porcentaje de área de refuerzo de acero será del 0.10. Si son placas y revestimientos expuestos al sol, conjuntas separadas a no más de 10 metros, porcentaje de área será de 0.30 del refuerzo de acero, ¿no? Si son placas y revestimientos expuestos al sol, conjuntas separadas a más de 10 metros, será de 0.20.
40. Ahora, en el caso del refuerzo en dos caras, tenemos los siguientes casos. La cara adyacente a la tierra y juntas separadas a menos de 10 metros, el porcentaje de refuerzo será de 0.10. Si es una cara no adyacente a la tierra y expuesta al sol, con puntas separadas a menos de 10 metros, el porcentaje de refuerzo será 0.20. ¿Ya? Y por último tenemos que añadir un 5% a lo anterior. Ahora sí nos centraremos a un ejemplo antes de irnos a las preguntas. ¿Ya? Fíjense, nos dicen determine la elevación de la cresta, ¿no?, y la forma de una sección de vertedero de excedencias con su cara aguas arriba vertical y con una longitud de cresta de 250 pies. El caudal de diseño en este caso es de 75,000 pies cúbicos por segundo y la superficie del agua hacia la parte aguas arriba correspondiente al caudal de diseño se localiza en la cota 1000 y el fondo promedio del canal se encuentra en la cota 880. Empezaremos entonces. Dice, pruebas en modelos sobre los vertederos han demostrado que el efecto en la velocidad de aproximación es insignificante cuando la altura h del vertedero es mayor que 1.33 de la altura sub d. Cuando esta altura sub d, la altura de diseño, excluida la altura de velocidad de aproximación. ¿Ya? En estas condiciones, ¿no?, y con la altura de diseño, es decir, con h dividida entre h sub d mayor que 1.33 y con h sub d igual a la altura de diseño, para lo cual la altura de velocidad de aproximación es insignificante. El coeficiente de descarga, estamos asumiendo que va a ser 4.03. ¿Ya? Ahora, mediante la ecuación de la descarga tenemos lo siguiente. H sub b elevado a la 1.5. Esto es igual al caudal dividido entre el coeficiente de descarga por la longitud. El caudal, ¿cuánto es nuestro caudal? Es 75,000 pies cúbicos por segundo. ¿Cuánto es nuestro coeficiente de descarga? Lo hemos asumido, 4.03. ¿Cuánto será nuestra longitud? La longitud de la cresta es de 250 pies. Haciendo cálculos nos debería dar 74.4. Valor que ustedes lo van a verificar. ¿Ya? Con esto, esta altura sub b nos da como resultado 17.8 pies, ¿no? Entonces nos están pidiendo en el ejercicio la elevación de la cresta, la forma de una sección de vertedero de excedencias con su cara hacia arriba vertical, con una longitud de cresta de 250 pies. También nos dan el caudal de diseño, y este caudal de diseño es de 75,000 pies cúbicos por segundo. Ahora, la superficie del agua hacia la parte aguas arriba correspondiente al caudal de diseño se localiza en la cota 1000 y el fondo promedio del canal se encuentra en la cota 880. ¿No? Pruebas y modelos sobre los vertederos han demostrado que el efecto de la velocidad de aproximación es insignificante cuando la altura del vertedero es mayor que 1.33 de la altura de diseño, ¿ya? Donde esta altura de diseño es excluida, ¿no? O excluye la altura de velocidad de aproximación. En estas condiciones y con la altura de diseño, el coeficiente de descarga nos indica que va a ser de 4.03, ¿no? Es un valor
que nosotros estamos asumiendo, ¿ya? Mediante la ecuación de descarga tenemos la altura sub B elevado a la 1.5 es igual al caudal dividido entre el coeficiente de descarga por la longitud. El caudal lo tenemos de dato, 75.000 pies cúbicos por segundo. El coeficiente de descarga lo hemos asumido, 4.03. La longitud es de 250 pies. Haciendo cálculos, esto nos da un valor de 17.8 pies. ¿Ya? Fíjense ahora la velocidad de aproximación, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿No? La velocidad de aproximación será igual al caudal dividido entre la longitud por la diferencia de cotas. Vemos, ¿cuánto es nuestro caudal? Es 75.000 pies cúbicos por segundo. ¿Cuánto es nuestra longitud? 250 pies. ¿Cuánto es nuestro coeficiente de descarga? 4.03. ¿Cuáles son nuestras cotas? Una vale 1000 y la otra vale 880. ¿Ya? Reemplazando esos valores, la velocidad de aproximación nos da 2.5 pies por segundo. Un valor que también ustedes lo van a verificar. ¿Ya? Ahora, la altura de velocidad correspondiente, ¿cuál va a ser? Es decir, la altura de aproximación, ¿no? Será la velocidad de aproximación al cuadrado dividida entre 2 veces la gravedad. Esta velocidad de aproximación nos había dado 2.5 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, pero si se dan de cuenta, estamos trabajando en pies por segundo. O en pies solamente que nos dan la longitud, o el caudal mismo que nos dan en pies cúbicos por segundo. Entonces la gravedad igualmente tenemos que reemplazarlo con esas unidades, ¿no? Les decía, por ejemplo, en el anterior ejercicio, o en uno de los ejercicios que se los resolvía, que la gravedad era 9.81 metros por segundo al cuadrado, pero en pies será 32.2 pies por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, haciendo cálculos, obtenemos esta altura de aproximación, que es de 0.1 pies, ¿no? Luego, ¿cuál va a ser ahora la altura de diseño? ¿De dónde vamos a sacar esa altura de diseño? La altura de diseño va a ser la resta de esta altura sub B, que lo habíamos obtenido al principio, 17.8 pies, ¿ya? Menos esta altura correspondiente a la velocidad de aproximación, que es 0.1. Por tanto, mi altura de diseño será de 17.7 pies. Ahora, la elevación de la cresta, ¿dónde se va a localizar? Para eso vamos a utilizar una de las cotas, ¿ya? Fíjense que la superficie del agua hacia la parte más arriba correspondiente al caudal de diseño se localiza en la cota 1000. Esa cota es la que utilizamos, 1000. Menos la altura de diseño. Entonces la elevación de la cresta se va a localizar a 982.3 pies, ¿no? La construcción de la forma de la cresta. Primero vamos a calcular el valor de la relación entre la altura de aproximación y la altura de diseño, ¿ya? Entre esos dos valores vamos a construir la forma de la cresta, ¿no? Entonces, si dividimos esos dos valores, la altura de aproximación que nos ha dado 0.1 pies, ya, lo vamos a cambiar para que no se confunda. Ya, listo. Entonces, haciendo esa división de 0.1 entre la altura de diseño, que también lo hemos calculado que es de 17.7,
Este valor de esta relación va a ser 0.0056, ¿ya? Entonces, después de haber calculado lo que es la altura sub P, asumiendo el coeficiente de descarga, ¿no? O el valor del coeficiente de descarga, reemplazando los valores del caudal y de la longitud, procedemos a calcular la velocidad de aproximación, donde necesitamos los valores del caudal, de la longitud y de ambas cotas que nos dan en el ejercicio. Posteriormente calculamos la altura de esa velocidad de aproximación, ¿ya? Su altura va a ser velocidad al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad, a donde la gravedad tendremos que reemplazarlo también en pies por segundo al cuadrado. Luego calculamos la altura de diseño, que va a ser la resta de esta altura sub B menos la altura de aproximación, ¿ya? Entonces, la elevación de la cresta, ¿dónde se va a localizar? Utilizamos la primera cota que nos dan 1000, ¿no? Menos esta altura de diseño, que es 17.7. Con eso tenemos un valor de 982.3. Ahora, ¿cómo va a ser la construcción de la forma de la cresta? Calculamos el valor de esta relación entre la altura de aproximación y la altura de diseño, ¿no? Los valores que ya lo tenemos. Y eso nos da un valor de 0.0056, ¿ya? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el coeficiente K, ¿no? Ingresando con el dato de estos dos valores, de la altura sub A dividida entre la altura de diseño, ¿ya? Creo que se confundan. Altura de diseño. En la figura 5.3. Entonces, dijimos, para nuestro caso, nuestro valor nos ha salido 0.0056 aproximadamente, ¿ya? Nos vamos por aquí, intersectamos con la curva, ¿no? Dependiendo de cuáles sean los taludes, estamos eligiendo nosotros de 1 a 3 y nos vamos hacia las ordenadas. Entonces, si nos vamos hacia las ordenadas, aproximadamente, fíjense, este coeficiente K, más o menos, ya, más o menos tiene un valor de 0.50, ¿no? Más o menos, vamos a decir, ¿ya? Ya. En un paso 3 vamos a calcular N, ingresando con el dato de, nuevamente, la altura de aproximación dividido entre la altura 0, ¿no? O entre la altura de diseño. En el gráfico lo vemos como altura sub 0, pero nosotros ya sabemos que es altura de diseño, ¿no? Nuevamente vemos nuestro dato, nos ha salido 0.0056. Entonces nos vamos por aquí, 0.01 más o menos, ¿no? Por eso estamos asumiendo por aquí 1, 2, 3, 4. Si lo redondeamos, este valor, ya, un valor de 0.01, ¿no? Con ese valor es el que vamos a ingresar en las tablas, ¿ya? No se van a complicar en ese caso, ¿no? Entonces, con ese valor de 0.0001, en este caso, vemos los taludes, ¿ya? En este caso estamos eligiendo, por ejemplo, de 3 a 3. Entonces, ¿cuánto nos dará el valor de N? Y ahí vemos, ¿no? ¿Cuánto nos da? Más o menos nos están diciendo un valor de 1.850
68. Ya, aquí nos vamos. Espérenme un momento, esta flechita la vamos a subir hasta acá. Hasta ahí, ¿no? Porque en el anterior gráfico ya habíamos elegido de 1 a 3. Entonces lo mismo vamos a hacer para este caso. Más o menos, ahí nos dan un valor de 1.868. Es un valor aproximado, ¿no? Como les decía en todos los gráficos. Finalmente, reemplazamos los valores hallados en la ecuación 4.1. Por lo tanto, la ecuación de la curva va a tomar la siguiente forma. Y va a ser igual a menos 0.0411 por x elevado a la 1.868. ¿Ya? Elevado a ese valor de n. Ahí está. Entonces, no se olviden, con este valor que hemos calculado, que nos ha dado con 4 decimales, lo volvemos o lo redondeamos a 2 decimales. Con ese valor de 2 decimales de 0.01, intersectamos una de estas curvas, ¿no? Dependiendo de cuáles van a ser los taludes. Estamos eligiendo de 1 a 3, ¿ya? De 1 a 3, fíjense, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, ¿no? 0.01 hacemos intersectar con la curva, caminamos hacia las ordenadas y con eso obtenemos el valor del coeficiente K, que aproximadamente tiene un valor de 0.50, ¿no? Porque por aquí está 0.52, 0.51, 0.50. ¿Sí? En el otro gráfico hacemos lo mismo, ¿no? Con ese valor de 0.01 caminamos hasta la curva y nos intersectamos con las ordenadas. Entonces ahí más o menos aproximadamente nos da un valor de 0.868 decimos. Aproximadamente, ¿no? Tenemos la ecuación de la curva, que va a ser y es igual a menos 0.0411 por x elevado a la n, ¿no? El valor de n que es 1.868. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o consulta? Ya. Asumo que no hay dudas, ¿no? De todas formas, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo resuelvan, ¿ya? Seguiremos con la parte teórica antes de irnos a las preguntas, ¿no? Fíjense cuáles son las cargas que actúan en la estructura del canal. Seguimos con este tema que estábamos viendo anteriormente, ¿ya? Si un miembro estructural, fíjense, excede los 30 pies en cualquier dirección paralela al refuerzo, deberá añadirse un porcentaje, ¿no?, adicional al 0.05% del área de acero. Ahora, el espaciamiento del refuerzo no deberá exceder a 3 veces, ¿ya?, el espesor del miembro para el refuerzo de temperatura, ¿no?, y 2 veces el espesor del miembro para las barras de esfuerzo. Otros requerimientos mínimos y notas generales para el diseño, esquema y detalles de refuerzo se indican en el anexo correspondiente, ¿ya? El espesor mínimo de paredes. Fíjense que para proporcionar facilidad en el vaciado del concreto y asegurar un buen agarre, ¿no?, entre el refuerzo y el concreto, el espesor mínimo de las paredes de concreto debe ser 1 pulgada por pie
de altura, 5 pulgadas como mínimo. Para paredes, hasta 8 pies de alto, ¿ya? Entonces nos están indicando en las cargas que si un miembro estructural excede de los 30 pies en cualquier dirección paralela del refuerzo, deberá añadirse un porcentaje adicional del 0.05% del área de acero, ¿no? Ahora el espaciamiento de refuerzo no deberá exceder a 3 veces el espesor del miembro, ¿ya? Para refuerzo de temperatura y 2 veces el espesor del miembro para las barras de esfuerzo, ¿no? ¿Cuál es el espesor mínimo de las paredes? Para proporcionar facilidad en el vaciado del concreto y asegurar, ¿no?, un buen agarre entre el refuerzo y el concreto. El espesor mínimo de las paredes de concreto debe ser de 1 pulgada por pie de altura, 5 pulgadas como mínimo. Para paredes, hasta 8 pies de alto. Ahora, para paredes que exceden los 8 pies de altura, el espesor mínimo de concreto debe ser de 8 pulgadas más 3/4 de pulgada por cada pie de altura mayor a 8 pies, ¿no? Los estribos, fíjense que en canales de concreto deben ser colocados con espaciamientos menores a 45 centímetros o 2 veces el espesor del muro, ¿ya? Las ecuaciones para el refuerzo continuo de acero son las siguientes, ¿no? Para la selección del refuerzo de acero continuo en concreto, son estas, donde P1 va a ser igual a 1.3 menos 0.2 de F por 100 veces F sub 1 dividido entre F sub S. P sub 1 será igual a 100 veces F sub 1 dividido entre 2 veces F sub S por la temperatura o las diferencias de temperaturas por N sub 6 por E sub S. También P sub 1 será igual a 100 veces F1 dividido entre F sub S. ¿Qué son pero todos estos datos que nos están pidiendo? P1 es el porcentaje de refuerzo requerido longitudinalmente. F es el factor de fricción del suelo de soporte, ¿no? Se sugiere 1.5, a menos que ese valor sea conocido, ¿ya? F1, que es el esfuerzo de tensión del concreto a los 7 días, ¿no?, utilizando el esfuerzo de rotura, para esfuerzos de concreto de 25 megapascales o 3000 psi a los 28 días. El valor del esfuerzo de tensión puede ser tomado como 2 megapascales o 230 psi, ¿no?, que ahí está cómo se obtiene ese valor, ¿ya? Fs, que es el esfuerzo de trabajo del acero de refuerzo, 75% del esfuerzo de fluencia del acero, ¿no? Esto permite un factor de seguridad de 1.33. Delta T, que es la variación de temperatura de acuerdo a la estación. N sub C, coeficiente de expansión termal del concreto. Y E sub S, el módulo de elasticidad del acero, ¿no? Entonces esas son las ecuaciones. No se olviden el espesor mínimo de paredes para paredes que excedan los 8 pies de altura. El espesor mínimo debe ser de 8 pulgadas más 3/4 de pulgada por cada pie de altura mayor a 8 pies. Los estribos en canales de concreto deben ser colocados con espaciamientos menores a 45 centímetros o 2 veces el espesor del muro. Ahora las ecuaciones para el refuerzo continuo de acero son las que están viendo en cuadros blancos, ¿no? Y esos son sus significados de cada letra, ¿ya?
¿Hasta ahí tienen alguna duda o consulta? Antes que nos vayamos a las preguntas. Ya. Mi primera pregunta, ¿qué es un canal? Son conductos que sirven para el transporte del agua, desde un punto de captación hasta un punto de entrega para su uso. Ya, muy bien, Gonzalo. ¿Qué más? Ingeniera, muy buenos días. Con respecto a la pregunta que nos dice, suponiendo de que nosotros somos los ingenieros, ¿no es cierto? En este caso, nosotros tenemos que lo que es conocer ciertos tipos de materiales que se va a usar, tanto saber las dimensiones apropiados en sí, ¿no? Lo que son, digamos, lo que es el refuerzo de acero y los de acuerdo a lo que es a la norma. ¿Para qué? Para proporcionar, digamos, una estabilidad hidráulica y así como también estructural, ingeniera. Muy bien, Jimena. ¿No? Ya, muchas gracias, chicos. El diseño hidráulico de un canal, ¿qué nos debería proporcionar? Les decía algunos puntos que nos tiene que proporcionar el diseño hidráulico de un canal. Una captación adecuada para la estructura. Ya, muy bien, Gonzalo. ¿Qué más? Un borde libre adecuado, ingeniera, en caso extremo que es de avenidas. Ya, muy bien, Jimena. ¿Qué más? Y también lo que he visto es una proporcionalidad respecto a lo estructural, en lo que es en algunas trenes, para que en ese caso sería lo que es para poder minimizar las pérdidas de carga hidráulica. Ya, muy bien. El diseño estructural de un canal, ¿qué nos debe proporcionar? Les decía unas dos o tres puntos les citaba. ¿Qué nos debe proporcionar el diseño estructural de un canal? ¿Qué dice? Un espesor, lo que es un espesor adecuado. Ya, ¿qué más? Y también lo que son patrones de acero para el refuerzo, ingeniero. Muy bien, ¿no? Patrones de acero para el refuerzo. Muy bien, chicos. Ahora, la estabilidad de un canal, ¿qué nos debería proporcionar? ¿Qué nos debe proporcionar la estabilidad de un canal? Perdón, ingeniera. A lo que nos refiere lo que es la estabilidad, de lo que nos puede proporcionar, puede ser lo que son las dimensiones estructurales, en la cual deben ser adecuados. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más nos proporcionaba la estabilidad de un canal? Sería, ingeniera, la resistencia al deslizamiento y el volteo, también la prevención de la infiltración y una estructura que su fundación esté sometida a presiones y que la presión máxima sea cortante permitida. Muy bien, Andrea. ¿No? Todos esos puntos son lo que nos proporciona la estabilidad de un canal. Ahora sí, ¿cuáles son las cargas que actúan en la estructura de un canal?
¿Cuáles serán las cargas que actúan en la estructura de un canal? Ingeniera, ¿cómo dijo cuáles eran las cargas? Sí, ¿cuáles son las cargas que actúan en un canal? Lo que eran los pesos específicos de las cargas muertas. Ya, uno son las cargas muertas. ¿Bien? ¿Qué otras cargas más? Las cargas Las presiones laterales. Las presiones laterales. Ya. Ya, muy bien, ¿no? Tenemos a las cargas muertas, las cargas vivas, las presiones y otras subpresiones. Entre las presiones laterales, ¿cuáles estaban? ¿Quiénes ejercían esas presiones? El agua y la tierra, ingeniero. Muy bien, el agua y la tierra. Entre las subpresiones, ¿cuáles están? Otras subpresiones, entonces. Si no me equivoco, el agua y las cargas sísmicas. Ya, muy bien. El viento y las cargas sísmicas. Nos habían hablado de esto del agua, de la tierra. También tenemos la sobrecarga del equipo de construcción y operación, el hielo, las supresiones del agua, las sísmicas y el viento. ¿Ya? Ahora sí hablaremos sobre lo que son las cargas muertas. ¿Qué nos decían acerca de las cargas muertas? A lo que entiendo de las cargas muertas, son utilizados lo que es en la parte del diseño estructural. Ya. ¿Qué más? También su propio peso. Ya, su propio peso. ¿Qué más? En las cargas muertas nos mostraban lo que son los pesos específicos de las cargas muertas de acuerdo al tipo de carga. También nos decían, puede ser agua, relleno precompactado, seco, saturado, relleno compactado, seco, saturado, o puede ser concreto. Eso nos decían. ¿Qué nos hablaban acerca de las cargas vivas? ¿Qué nos decían acerca de las cargas vivas? Sería como el viento, nieve. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más nos decían acerca de las cargas vivas? Las cargas vivas, informes que actúan en la cubierta de operación, que utilizan perfiles, y ahí nos hablaban de los stop blocks, son diseñadas para una carga uniforme de 150 libras por pulgada al cuadrado, ¿no? De otra forma, utilizábamos una carga de diseño de 100 libras por pulgada al cuadrado. Ahora las cubiertas o losas para compuertas radiales van a requerir de condiciones especiales de diseño estructural. ¿Qué nos decían acerca de las presiones laterales? Ya sabemos que son el agua y la tierra. ¿Qué nos hablaban acerca del agua?
Lo que nos hablaba también era que la presión de trabajo del agua es de 62.4 libras pie cuadrado. Ya. Y también su distribución en una forma triangular. Una forma triangular, ¿no? Y su resultante estaba 1/3 de esa forma triangular. ¿Qué nos decían de la Tierra? ¿Qué nos hablaban acerca de la carga de la Tierra? Que era similar a la del agua. ¿Ven? La presión igualmente tenía una forma triangular y su fuerza resultante igual estaba 1/3 de esa forma triangular del diagrama. Ahora, cuando debido a esa similitud que tienen con el agua, se podía considerar una presión equivalente a la del agua, ¿ya? ¿Qué nos decían acerca del equipo de construcción y operación? ¿Qué pasaba con esa sobrecarga del equipo de construcción y operación? Ingeniera, de que los muros de lo que es de parte de la estructura deben estar bien diseñados para poder resistir lo que son la maquinaria pesada, lo que es en la cual nos transmiten lo que son las cargas, ingeniero. Ya, muy bien. De eso nos hablaban acerca del equipo de operación y construcción, ¿no? Los muros deben ser diseñados para resistir los efectos de la maquinaria pesada que transmiten cargas a través del terreno adyacente a la estructura. ¿Qué nos decían acerca del hielo? Ingeniera, que eso se tiene que considerar en invierno o en zonas frías. Muy bien. En invierno y en zonas frías. ¿Qué nos decían acerca del viento? ¿Qué nos hablaban del viento? Esa parte del viento, como es lo que es la carga, digamos, nos dice de que no deben estar incluidas en lo que respecta en los análisis estructurales, y como también lo que es de la estabilidad. Ya. Por último, ¿qué nos hablaban de las supresiones del agua? Nuevamente nos volvían a hablar del agua, pero en este caso de las supresiones que producían. ¿Por qué se producían? Por lo que se infiltraba por debajo y también a los costados de la estructura. Muy bien. ¿Por qué se infiltraba? Por debajo y por los lados laterales de la estructura. Por último, nos mencionaban de una presión sísmica. ¿Qué pasaba con eso? ¿Qué nos decían acerca de la presión sísmica? Sobre la presión sísmica, ingeniera, lo que generalmente son, digamos, presiones adicionales a lo que respecta en el terreno y así con agua. Pero no son de mayor consideración acerca sobre el diseño estructural. Ya, está muy bien, Jimena, ¿no? Imparten presiones adicionales a las del terreno y del agua, ¿ya? Pero no son de mayor consideración en el diseño estructural de pequeñas estructuras de riego o de irrigación.
¿Qué nos hablaban acerca del coeficiente de deslizamiento? ¿Qué nos decían del coeficiente de deslizamiento? Ya. En el coeficiente de deslizamiento nos dicen cualquier estructura sujeta a presiones laterales diferenciales debe ser capaz de resistir efectos de deslizamiento, ¿no? Y esta resistencia se desarrolla por el esfuerzo de corte a lo largo de la superficie de contacto de la base de la estructura y la fundación, o por el esfuerzo de corte del material de la fundación misma, ¿no? Y ahí nos daban una pequeña ecuación de las sumatorias de fuerzas laterales actuantes y de las fuerzas que actúan normalmente al plano de falla asumido. ¿Cuál será el requerimiento mínimo de refuerzo? ¿Cuál es el requerimiento mínimo de refuerzo? Nuevamente, les hago recuerdo. El requerimiento mínimo para el refuerzo debe ser barras de media pulgada cada 30 centímetros. Cuando el refuerzo es colocado en una sola capa o cuando las caras expuestas de concreto son reforzadas. Y ahí nos daban dos cuadros, ¿no? Con los tipos de refuerzo, ya sea en una sola cara o ya sea en ambas caras, ¿ya? También nos hablaban del espesor mínimo de las paredes. ¿Qué nos decían en el espesor mínimo de las paredes? Ya. Les vuelvo a hacer. Dime, te escuchamos. Bueno, debe ser como de una pulgada, ¿no? Más o menos. ¿Ya? ¿Qué más? Y bueno, bueno, para paredes hasta 8 pies de alto, ¿no? Sería ese de una pulgada, ¿no? Ya. Bien, nos hablaban, ¿no? De que, por ejemplo, para proporcionar facilidad en el vaciado del concreto y asegurar un buen agarre entre el refuerzo y el concreto, el espesor mínimo debe ser de una pulgada, a lo que nos decía su compañero. Para paredes hasta 8 pies de alto, ¿ya? Pero si estos exceden los 8 pies de altura, el espesor mínimo de concreto debe ser de 8 pulgadas más 3/4 de pulgada por cada pie de altura mayor a 8 pies. Por último, mi última pregunta, ¿qué nos decían acerca de los estribos? ¿Qué nos decían acerca de los estribos? Les hago recuerdo. Los estribos, nos decían, en canales de concreto deben ser colocados con espaciamiento menores a 45 centímetros o 2 veces el espesor del muro, ¿no? Y finalmente nos daban las ecuaciones para refuerzo continuo de acero, ¿ya? Les voy a dejar un ejercicio. Ya saben que
No es obligatorio, es para los que quieren resolver, ¿no? Es el mismo ejercicio, solamente lo que estamos cambiando es la longitud de la cresta, que en este caso ya va a ser 300 pies, el caudal de diseño, que va a ser 80.000 pies cúbicos por segundo, la superficie del agua hacia la parte aguas arriba correspondiente al caudal de diseño se localiza en la cota 1050 ahora, ¿ya? Y el fondo promedio del canal se encuentra en la cota 930. Con eso me lo diseñan o me lo calculan la elevación de la cresta y la forma de una sección de vertedero, ¿ya? Tienen que elegir el coeficiente de descarga, ¿no? Pueden empezar con ese valor y pueden ir variando, ¿ya? Con eso hacen los mismos cálculos que hemos realizado aquí, ¿no? Utilizando las mismas gráficas, ¿ya? Con eso van a obtener valores aproximados de K y de N, ¿no? No van a ser valores exactos, van a ser aproximados, ¿ya? Entonces, con esos valores del ejercicio, si quieren, lo realizan por puntos extras, si no, no también, ¿no? No se olviden entonces que hasta mañana tienen para entregar su práctica hasta las 11 de la noche. Ya tenían que hacer 3 mapas conceptuales de las diapositivas 23, 24 y 25. Y tenían 2 ejercicios, ¿no? Un ejercicio, los 2 ejercicios que lo habíamos visto en clases, ¿ya? Entonces, con eso nos veríamos el día de mañana. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí. Ya. Entonces, con eso nos vemos el día de mañana. Hasta luego, chicos. Se cuidan. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Inge. Hasta luego. Yo, ingeniero. Hasta luego, Inge, gracias. Luego, chicos. Hasta luego, Inge. ¿Qué, muchachos?